Ya, aquí tenemos otro problema entonces de ecuación de Bernoulli con un manómetro entonces diferencial. ¿Ya? Aquí nos preguntan directamente entonces por el caudal. Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo que determinar a través de la ecuación de Bernoulli es una velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a anotar el PBH nuevamente para los puntos A y B. ¿Dónde está el truco aquí, muchachos? El truco está en que yo tengo que tomar como referencia la línea de acción de la tubería. Por lo tanto, en ese caso, las alturas de B y de A van a ser cero, ¿ya? Fíjense que yo no conozco ninguno de los otros valores, no conozco ni presión ni velocidad en ninguno de los casos. Entonces voy a tener que determinar esos valores a través de otras ecuaciones para que la única incógnita en la ecuación de Bernoulli sea una de las velocidades. ¿Cómo voy a lograr eso? Voy a partir entonces resolviendo una ecuación de continuidad entre el punto A y el punto B. Entonces recordemos que la ecuación de continuidad decía que el caudal es el mismo de entrada y salida y por lo tanto la velocidad de A por el área de A va a ser igual a la velocidad de B por el área de B. Despejo velocidad de B porque asumo que como la tubería es más pequeña en esa sección, este lado es mayor. Entonces me va a quedar velocidad de A por pi cuarto por el diámetro de A al cuadrado sobre pi cuarto por el diámetro de B al cuadrado es igual a la velocidad de B. Reemplazo y me queda entonces velocidad de A por el diámetro de A, que son 4 pulgadas, y eso al cuadrado sobre 2 pulgadas, y eso al cuadrado, y eso va a ser igual a la velocidad. Eso implica entonces que me va a quedar una relación ahí, 4 al cuadrado, me queda 4, entonces me va a quedar 4 veces la velocidad de A es igual a la velocidad del punto B. Y esta relación entonces la voy a utilizar para reemplazar justamente los datos, ¿ya? Entonces, esta velocidad va a ser la incógnita y la velocidad de B voy a decir que es 4 veces la velocidad de A, ¿ya? Y ahí entonces tengo, ya me deshací un poco de una incógnita de la ecuación de Bernoulli y voy a irme entonces a las presiones. ¿De dónde voy a calcular esas presiones? Del manómetro. Entonces, vamos a trabajar entonces en el manómetro. Espérate, lo voy a anotar de otra forma. Vamos a calcular entonces de aquí la variación de presión del manómetro. ¿Ya? Para eso entonces tengo que tomar como referencia que, bueno, en los otros tipos de manómetro que nosotros habíamos trabajado íbamos calculando la presión por punto. Entonces aquí poníamos un punto 1, aquí poníamos un punto 2, pero aquí no es necesario hacer tanto cálculo, sino que fíjense que yo podría tirar una línea horizontal, ¿ya? Y decir entonces que ese es un punto 1 y este es un punto 2. Y como yo ya sé que la presión del punto 1 es igual a la presión del punto 2, voy a escribir las presiones por separado. Entonces me va a quedar que la presión del punto 1 va a ser igual a la presión inicial, que sería la presión del punto A, que es la incógnita que quiero encontrar, más este fluido que está entre A y 1. ¿Ya? Y ese fluido entonces dijimos que era aceite de linaza. Entonces me va a quedar densidad del aceite por gravedad y por la altura. Y esa altura no la conozco. Entonces ahí tengo incógnita. Entonces voy a poner que esa altura, espérense, voy a poner una línea más finita para que no se vea tan grotesco. Ahora sí. Esa línea la voy a llamar H1. ¿Ya? Y aquí voy a poner otra de este pedacito que tampoco conozco y la voy a llamar H2. Entonces aquí me va a quedar densidad del aceite por gravedad y por H1. Voy a hacer lo mismo para la presión del punto 2. La presión del punto 2 va a ser entonces eh, la presión inicial, que sería la presión de B, más la densidad del aceite por gravedad y por H2, ahora que sería ese pedacito chiquitito, más lo del mercurio, que sería entonces más la densidad del mercurio por gravedad y por H. ¿Ya? Fíjense entonces que H1 menos H2 va a ser igual a H. Es la diferencia entonces entre esos tramos. Y con eso voy a poder despejar entonces esta ecuación. Ecuación entonces que nace igualando las presiones. Entonces fíjense acá, voy a hacerlo con otro color para que se note la diferencia.
Ya. Entonces, como yo dije que presión 1 era igual a la presión 2, voy a tomar eso. Y me va a quedar entonces presión de A más densidad del aceite por gravedad y por H1 va a ser igual a la presión de B más la densidad del aceite por gravedad por H2 más la densidad del mercurio por gravedad y por H. ¿Ya? Tengo que juntar las H, tengo que formar ese H1 menos H2. Entonces voy a pasar la densidad del agua, perdón, del aceite por gravedad y por H2, lo voy a pasar hacia acá. ¿Ya? Y la presión la voy a pasar para el otro lado. Entonces me va a quedar que HA, perdón, la densidad del aceite por gravedad y por H1 menos la densidad del aceite por gravedad y por H2 va a ser igual a PB menos PA, y ahí tengo la variación de presión que quiero calcular, más la densidad del mercurio por gravedad y por H. Fíjense entonces que si factorizo aquí por la densidad del aceite por gravedad, me queda H1 menos H2. Y ya dije entonces que ese valor era H, ¿ya? Y eso va a ser igual entonces a la variación de presión más la densidad del mercurio por gravedad y por H. Bajo. Y recuerden que lo que tengo que hacer justamente es despejar este valor, ¿ya? Entonces voy a pasar la densidad del mercurio por la gravedad por H, lo voy a pasar hacia acá, ¿ya? O deberíamos hacerlo al revés para que quedara positivo, porque la densidad del mercurio siempre es mayor, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer al revés. Y vamos a pasar entonces la variación de presión para acá. En ese caso me quedaría PA menos PB, para que no me quede negativo, ¿ya? Y lo di vuelta, o sea, lo pasé para el otro lado con los signos cambiados, va a ser igual a la densidad del mercurio por gravedad y por H, menos la densidad del aceite por gravedad y por H. Factorizo por la gravedad del aceite y por H, que es el dato conocido, ¿ya? Y me va a quedar adentro entonces paréntesis densidad del mercurio menos densidad del aceite. Y esa entonces va a ser mi valor de variación de presión. Ojo que si ustedes hubiesen despejado al revés y este lo pasan hacia acá, ¿ya? Y les queda PV menos PA, les queda exactamente el mismo valor, pero negativo, ¿ya? Pero es lo mismo, para que no se confundan sin que se confundieron en el despeje, lo pueden hacer de la otra manera, ¿ya? Vamos a reemplazar entonces, nos va a quedar PA menos PB, cerrado, y la gravedad entonces para el sistema inglés es 32,2 pies sobre segundo al cuadrado por H, que es dato del problema, que dice que es 28 pulgadas por 28 pulgadas, pero recuerden que no puedo trabajar nada en pulgadas porque tengo pie. Entonces voy a tener que decir que un pie es equivalente entonces a 12 pulgadas y ahí se van a ir las pulgadas y esta distancia me va a quedar en pie, ¿ya? Por la densidad del mercurio, y la densidad del mercurio la sacan de la tabla apéndice B, y la densidad es 26,6, 26,26, perdón, y la densidad del aceite de linaza es 1,8. Y esto está en unidades de slug sobre pie cúbico, ¿ya? Y entonces, esto les va a quedar en libras partido por pie cuadrado, y recuerden que esa no es unidad de presión, pero es la unidad que les sirve para trabajarla en Bernoulli, entonces la van a dejar así tal cual, ¿ya? 32,2 por 28 sobre 12 por 26,26 menos 1,8, y me dio 1837,76 libras sobre pie cuadrado, ¿ya? Esa ecuación no da PCI por si acaso. Entonces lo voy a encerrar en un cajoncito y lo voy a reservar entonces para utilizarlo en mi ecuación de Bernoulli, ¿ya? Hasta ahí estamos ok. Y entonces ahora sí estoy en posición de poder plantear esa ecuación de Bernoulli que me falta, ¿ya? Y voy a entonces correr la pizarra para acá. Y entonces este sería el paso 3. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es que vamos a escribir Bernoulli entre A y B. Entonces me va a quedar que la presión de A más la densidad del aceite por la gravedad y por la altura de A, más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, va a ser igual
a la presión del punto B más densidad del aceite por gravedad y por la altura de B, más 1/2 de la densidad por la velocidad de B al cuadrado, ¿ya? Como dijimos que las alturas eran cero, ambas, entonces se anula, ¿ya? Y lo que quiero despejar justamente son las velocidades. Me tengo que fijar en que yo acá, cuando despejé la presión, dije PA menos PB. Entonces tengo que despejar aquí lo mismo, ¿ya? Y voy a tener que hacer entonces PA menos PB va a ser igual a 1/2 de la densidad y la velocidad de B es 4 veces la velocidad de A. Entonces voy a reemplazar aquí 4 veces la velocidad de A y eso al cuadrado, menos, y este valor entonces que estaba sumando pasa restando, 1/2 de la densidad por la velocidad de A al cuadrado. Voy a factorizar entonces por 1/2 de la velocidad de la densidad por la velocidad. Y me va a quedar entonces esto 1/2 de la densidad por la velocidad de A, pero eso al cuadrado. Paréntesis entonces, 4 al cuadrado son 16 menos 1 al cuadrado son 1, ¿ya? Y entonces se va a transformar esto en que la presión de A menos la presión de B, em, el 2 entonces pasaría multiplicando, me va a quedar aquí un 2 sobre la densidad por 15, que sería la resta de eso. Y eso va a ser igual entonces a la velocidad de A. Para sacarle el elevado al cuadrado, entonces voy a tener que sacar raíz cuadrada. Reemplazo, ahora sí tengo todos los datos. Reemplazo. Me queda entonces 2 por la variación de presión, que me dio 1837,76, y esto está entonces en libras por pie cuadrado, ¿ya? Dividido entonces la densidad del aceite, y la densidad del aceite en este caso era 1.8 slug sobre pie cúbico y por 15. Y todo eso entonces bajo raíz. Entonces voy a poner raíz, fracción, 2 por 1837,76 dividido 1.8 por 15. Y entonces me quedó 11,67 pies sobre segundo. Y eso va a ser entonces igual a la velocidad de A. Con eso y encontrando la velocidad, y ahora es muy sencillo calcular el caudal, porque entonces el caudal, recuerden que es velocidad por área. Y entonces ahora solamente reemplazan, la velocidad es 11,67 pies sobre segundo al cuadrado. Y ese área entonces va a ser pi cuarto por el diámetro interior. Y el diámetro interior de la sección A, y ahí voy a tener que devolverme al problema, es 4 pulgadas. Entonces aquí voy a poner 4 pulgadas y eso al cuadrado. Entonces voy a multiplicar aquí por pi dividido 4 y por 4 al cuadrado. Y me quedó 146,62 y aproximo el segundo decimal. Ah, me equivoqué porque eso está en pulgadas y esto tiene que quedar en pie cúbico. Miren, me acabo de dar cuenta. Ya. Entonces, esto vamos a tener que convertirlo a pie primero. Aquí van a tener que trabajar el tema de unidad, ¿ya? Entonces van a tener que recordar que un pie de nuevo son 12 pulgadas. Entonces ahí se les van las pulgadas y eso sí se eleva al cuadrado, ahora sí. Entonces nos va a quedar 11,67 por pi cuarto y por 4 sobre 12. Eso tendrían que ponerlo entre paréntesis y después elevarlo al cuadrado para meterlo todo junto en la calculadora. Ya, y eso da 1,02, se aproximó el segundo decimal, pie cúbico por segundo.
Y ahí estaría entonces recién el resultado del caudal que les pedían entonces en la pregunta de este problema, ¿ya? El ejercicio es súper, súper largo, em, es muy largo, pero tengo que tener entonces en cuenta esos tres pasos y voy a poder resolver cualquier tipo de problema. Porque este mismo problema le pueden poner la variación de que en vez de que usted encuentre una velocidad, encuentre una altura. ¿Ya? Y esa podría ser entonces la variación. Y entonces en vez de despejar de aquí del manómetro la variación de presión, usted tendría que despejar la altura. Y en ese caso, parte igual con la ecuación de continuidad, continúa con Bernoulli y despeja entonces la velocidad y después de eso se va al manómetro y calcula la altura h, ¿ya? Y ahí lo único que cambia, vuelvo a insistir, es el despeje.